Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital del Ministerio de Salud. Mi nombre es Gonzalo León y desde ya agradecemos que se hayan conectado el día de hoy para que conversemos sobre cómo manejar nuestra enfermedad crónica en casa. Este es un tema relevante, primero por el alto número de personas con alguna enfermedad crónica en nuestro país, tales como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades renales y enfermedades respiratorias, como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, de las que hemos hablado, de hecho, en sesiones anteriores. Pero el manejo en casa de estas patologías crónicas ha cobrado relevancia durante la pandemia. Muchas personas han visto dificultados o incluso interrumpido sus tratamientos producto de la emergencia sanitaria, ya sea por la propia saturación de los centros de salud o bien por la inasistencia a controles médicos, por miedo obviamente a contagios de COVID-19. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué podemos o cómo podemos cuidarnos para no agravar nuestra condición de salud? Y para conocer recomendaciones al respecto, nuestra invitada de hoy es la enfermera Constanza Valdebenito. Ella es encargada del programa integral de multimorbilidad del Hospital Provincia Cordillera. ¿Cómo estás, Constanza? Mucho gusto. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. De nada, Oye, gracias. sí, también mencionar que soy parte de la Sociedad Científico-Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria. Súper. Gracias nuevamente, Constanza. Y antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden enviar sus preguntas y comentarios a través del chat para que Constanza las pueda responder al final de la conversación. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, Constanza, es algo, como siempre, muy general. ¿Cuál es la importancia de mantener controlada nuestra enfermedad crónica? Bueno, como manera de introducción un poquito, las enfermedades crónicas son enfermedades que van a estar, ¿cierto?, con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, el principal pilar por el cual mantener las enfermedades crónicas compensadas o controladas, como tú bien dices, es por el deterioro en la calidad de vida que conlleva una enfermedad crónica mal compensada, ¿ya? Eh, la mayoría de las enfermedades crónicas trae consigo muchos síntomas, como consecuencias como fatiga, dolor, ¿cierto? Limitación funcional y también mucho estrés emocional, ¿ya? Y adaptación también al nuevo contexto familiar, ¿cierto? Y el usuario debe aprender a superar y a convivir con problemas físicos y emocionales que conlleva la enfermedad crónica. Entonces, si tenemos las enfermedades crónicas descompensadas, probablemente todos estos síntomas emocionales y físicos y estas consecuencias familiares también van a seguir acarreando a lo largo de la vida, y la idea es poder llevar una vida lo más normal posible. Bueno, nosotros en sesiones anteriores hemos hablado de algunas de estas enfermedades crónicas en sesiones, digamos, individuales, y una de las cosas que ha quedado claro es la importancia de seguir estilo de vida saludables, donde juega un rol importante la alimentación, por ejemplo, la actividad física, pero también el entorno familiar, de cómo apoyan a las personas que padecen de alguna de estas patologías. Entonces, quería preguntarte justamente sobre esto. Desde ese punto de vista de cada uno de estos aspectos, ¿qué consejos desde ya podemos ir dándole a las personas que nos están viendo sobre cómo cuidar cada uno de esos ámbitos? Alimentación, como te decía, actividad física, entorno, etcétera. Como hablábamos anteriormente, las enfermedades crónicas, ¿cierto? Son enfermedades que van a estar en el transcurso de toda nuestra vida, y para poder llegar a la compensación de estas necesitamos cambiar algunas conductas de nuestra vida, como son la alimentación o la actividad física, ¿cierto? La actividad física de moderada intensidad, por ejemplo, de unos 30 minutos, 5 veces a la semana, o podríamos partir con 3, disminuyen muchas otras complicaciones. ¿Ya? Disminuye como el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, disminuye también, colabora con la ganancia de músculo, ¿cierto? Ayuda a enfermedades crónicas y es parte del pilar fundamental, por ejemplo, de la diabetes, para poder eliminar azúcar del cuerpo, para poder bajar la presión o mejorar también la condición en la enfermedad renal, ¿cierto? Con respecto a la alimentación, que es otro pilar fundamental de la compensación de las patologías crónicas, porque todo lo que comemos básicamente el cuerpo lo absorbe, y hay un dicho que dice somos lo que comemos. Entonces
Literalmente es otro pilar fundamental y que hay que aprender a autorregular en las personas con enfermedades crónicas, y es, por ejemplo, también en la diabetes, una de las cosas más importantes en donde los pacientes tienen que aprender a disminuir la cantidad de carbohidratos que consumen diariamente. Y con respecto a la vida familiar, claro, es una adaptación social tener una enfermedad crónica, ¿cierto? Es una adaptación social, tiene impacto emocional, porque las personas con patologías crónicas siguen siendo personas, siguen siendo esposas, siguen siendo madres, siguen siendo hijos, ¿cierto? Y tienen que adaptar la vida familiar a esta nueva condición crónica. El apoyo es súper fundamental. Y aunque suene perogrullo, siempre le comentamos a los pacientes, pero si yo soy diabético y estoy de cumpleaños y tengo una torta en la casa y todos los días comemos torta en la casa, claramente no voy a poder adherir a un tratamiento sin el apoyo de mi familia, ¿cierto? Entonces es parte de los pilares fundamentales para poder llegar a la compensación o al control de las patologías. Exacto. Bueno, y también, sobre todo eso, aplica cuando es más de una persona quien está enferma de manera crónica en la familia. A veces son varios o todos los que están con algún tipo de patología, y ahí un poco más complicado, y ahí sí es necesario justamente seguir estos estilos de vida saludable en familia, ¿no? O sea, yo diría que es incluso un poco más fácil, porque el que ya tiene la condición crónica le va ayudando al otro, y genera esto como de una relación de un par experto que le ayuda al otro a mejorar su alimentación, o le recomienda ciertas cosas, o ya sabe, por ejemplo, controlarse la glicemia y la hipertensión, y le ayuda a su familiar a controlar también la glicemia y la hipertensión en la casa. Entonces yo diría que cuando hay más de una persona con una condición crónica en la casa, probablemente se genera como este lazo de somos los dos y vamos los dos para el mismo lado. Sí. Súper. Ahora vamos a analizar varias de estas enfermedades crónicas donde probablemente hay un mayor porcentaje, un número de personas que las padecen en nuestro país, y una de ellas justamente es la hipertensión arterial. En el caso de la hipertensión, ¿cómo podemos manejarla en casa? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos darías tú para las personas que hoy día, y como mencionábamos anteriormente, les cuesta salir porque el establecimiento de salud al que va normalmente está saturado, o porque tiene miedo de salir, que ha visto interrumpido finalmente su tratamiento? Claro, eso ha pasado mucho durante la pandemia. Los usuarios no han querido salir y hemos visto que las enfermedades crónicas, cuando los pacientes llegan, están mucho más descompensadas porque no consultan por miedo o porque el sistema sanitario está colapsado con COVID, ¿cierto? Entonces, algunas de las recomendaciones, bueno, partamos por la hipertensión. Tenemos que saber qué es la hipertensión, ¿cierto? Muchas de las personas no saben muy bien lo que es la hipertensión, pero es que aumenta la presión, ¿cierto? En la sangre, y esto genera que el corazón tenga que hacer mucho más esfuerzo para poder llevar la sangre a todas las partes que se requiere, ¿cierto? En palabras simples es eso. Y lo primero es poder reconocer algunos síntomas. La presión alta o la hipertensión tiene algunos síntomas un poquito confusos que se pueden confundir también con algunas otras enfermedades, pero principalmente el dolor de cabeza, por ejemplo, este zumbido de oído que los usuarios refieren harto también, y estos puntitos de colores o alteración visual. Ya también puede provocar alteraciones como náuseas, vómito, fatiga también. Y la otra importante para poder tener un automanejo completo en casa sobre la hipertensión es manejar los valores de la presión arterial normal. ¿Ya? Ojalá todos pudiéramos tener la presión menor a 130/80, pero para los usuarios hipertensos esperamos que se manejen con la presión menor a 140/90, ¿ya? Y para eso es importante también, y dentro de las posibilidades, es que pudieran contar con un aparatito de presión o un tensiómetro de estos como digitales que venden en la farmacia, y que se pudieran ir controlando periódicamente o cuando ellos identificaran algún síntoma de descompensación, ¿cierto? Para esto es importante que ocupen un tensiómetro validado. En las plataformas, en internet y en la plataforma del MinSal también hay un video de autotoma de presión, que no sé si podemos compartir en algún momento, pero si no lo pueden buscar o podemos compartir ahí en el chat el enlace.
Pero eso, primero que sea un tensiómetro validado, ¿cierto? Y que sea siempre de estos que se toman en el brazo y no en la muñeca. ¿Por qué? Porque la muñeca no da una presión válida, ¿no? O genera demasiada como interferencia en el tensiómetro. Entonces siempre es mejor controlarse en el brazo, ¿ya? Y la forma correcta de controlarse siempre, estos tensiómetros tienen una forma de ponerse, que por eso es importante igual que se puedan instruir y puedan ver estos videos de autotoma de presión, autotoma de glicemia también, que están en las plataformas digitales del MinSal, que se controlen cada vez que identifiquen algún síntoma sugerente de aumento de presión. Sí, a eso quiero agregar, Constanza, que justamente en una de nuestras redes sociales, en Instagram, tenemos unos videos muy cortitos donde aparece justamente el cómo tomarse la presión con uno de estos aparatos digitales que de hecho lo publicamos creo que la semana pasada, donde se celebró justamente el Día de la Hipertensión. Así que para que las personas que quieren buscar información al respecto ahí pueden encontrar ya la instrucción de cómo utilizarlo. Pero quería preguntarte, ¿esta es la única forma de controlar la presión? Por ejemplo, si alguien no tiene este aparato, no tiene cómo comprarlo, ¿hay alguna forma más artesanal, por ejemplo, de ver la presión? Por lo menos así como por saber, digamos. O sea, yo no conozco ninguna forma de ver el valor de la presión si no es con este aparato. Okay. La verdad es que no hay alguna forma artesanal. Como te digo, identificar algunos síntomas y ahí poder ver cómo está la presión, pero no tenemos el rango de la presión exacta si no tenemos este aparatito, ¿ya? Idealmente este aparatito debería tomarse en ambos brazos y comparar las presiones de ambos brazos y deberían estar más o menos similares. Si una está muy por sobre la otra, eso es porque la presión está mal tomada y hay que ver estos videos nuevamente, ¿ya? Pero como te digo, no conozco ninguna manera artesanal hasta ahora. No sé si alguien conocerá, pero hasta el momento yo no, no ubico una forma artesanal de controlarse la presión. Bueno, tú eres la experta, así que nos podrás decir. Ahora, si hay alguien que conoce algún mecanismo que le ha funcionado, lo Que puede no comentar escriba. y lo compartimos con los demás. Sí. Pero mientras tanto, para que la gente tenga claro finalmente que la mejor forma, sobre todo si son hipertensos o hipertensas, que cuenten con este material porque les puede ser les va a ser de mucha ayuda, sobre todo cuando Exacto. ven su presión arterial especialmente subir, ¿cierto? No sé Sí. si hay alguna otra recomendación al respecto para personas hipertensas, Constanza. Sí, por supuesto. Eh, bueno, como comentábamos anteriormente, parte fundamental del tratamiento, ¿cierto? Y de la compensación y del automanejo que deberían tener los pacientes, del conocimiento que nosotros como profesional igual deberíamos transmitirle durante los controles es que mejore su alimentación, ¿cierto? Cuando se sienta con estos síntomas que ya mencionamos anteriormente, que probablemente suprima alimentos como el café, alimentos con exceso de sodio o de sal, ¿cierto? Vemos que los alimentos enlatados, por ejemplo, todos tienen mucho sodio. También tiene alguna evidencia poca de que el mate puede elevar un poco la presión también, pero eso, ya como tomar esas medidas en casa mientras cesan los síntomas, digamos, si es que no se tiene este aparatito de presión para poder controlarla. Exacto. Otra de las enfermedades que afecta a nuestra población tiene que ver justamente con la diabetes. De hecho, también tuvimos una sesión la semana pasada donde hablamos indirectamente de la diabetes, hablábamos de retinopatía diabética, y ahí nuestro invitado nos decía la diabetes finalmente es una epidemia, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Hay cada vez más personas que se ven afectadas por algún tipo de esta enfermedad. En ese sentido, ¿qué recomendaciones podríamos darle entonces a personas diabéticas, también desde la alimentación u otro tipo de ámbito de su cuidado? Bueno, estoy súper de acuerdo con ese colega que hablaba sobre la diabetes y la epidemia, al igual que la obesidad o la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares en general o crónicas son una epidemia, ¿cierto? Pero sí, la diabetes es una de las enfermedades que provoca más deterioro a nivel funcional de los pacientes, ¿cierto? Porque tiene muchas otras complicaciones como la retinopatía, la nefropatía o la neuropatía, que es cuando los pacientes no sienten, digamos, los pies. O la sensibilidad en los pies, o disminuye el pulso, etcétera, ¿cierto?
Bueno, ¿qué es la diabetes? Para los pacientes que más o menos no saben mucho, es cuando sube mucho el azúcar en la sangre, ¿cierto? Como en palabras simples. Y esto es porque deja de funcionar un poquito la insulina que se mueve ahí por el cuerpo y llegamos a tratamientos como tomar una pastilla para el tratamiento de la diabetes y que probablemente si nos cuidáramos como se debe, ¿cierto? Manteniendo el peso, manteniendo la actividad física, manteniendo la alimentación, nos quedaríamos con esa diabetes compensada con la pastillita, pero esto va escalando si es que no nos logramos compensar, ¿cierto? Y llegamos a ocupar insulinas de distintos tipos hay en el mercado, ¿cierto? Y la idea es que los pacientes se mantengan, y como comentaba también al inicio de la entrevista, la diabetes tiene tres patitas fundamentales que son el automanejo, ¿cierto? Que es la alimentación, la actividad física y la adherencia al tratamiento farmacológico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la alimentación nos va a ayudar a reducir la ingesta de azúcar en la sangre. El tratamiento farmacológico nos va a ayudar a reducirlo también, y la actividad física, por otro lado, por otra vía, digamos, nos va a ayudar a quemar ese azúcar, ¿cierto? Entonces, si un diabético no logra adherir a estas tres aristas grandes para la compensación de la diabetes, va a ser complicado a lo largo de la vida de la diabetes que no genere otras complicaciones, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones? Tener alimentación saludable, comer cada 4 horas como máximo. Por lo general, todos los diabéticos en los programas ministeriales en atención primaria, ¿cierto? Y en atención secundaria también tienen acceso a poder verse periódicamente con su médico, enfermera, nutricionista, y la nutricionista ahí son súper enfáticas en decirle la cantidad de carbohidratos que pueden consumir, ¿cierto? Todo tiene carbohidratos, ya el pan, el arroz, las papas, ya no solo el azúcar, digamos, o los pasteles son azúcar, ya todo tiene azúcar. Y eso es lo principal que tiene que entender un diabético al momento de empezar su tratamiento, que va a tener una limitación sí o sí con respecto a su dieta, y es lo ideal que pudiera hacer esa actividad física moderada que comentábamos para poder también quemar, como comentaba anteriormente, esta azúcar en exceso. Tomar harta agua también ayuda a la disminución de la glicemia, y por supuesto tiene que sí o sí conocer los parámetros de cuándo la glicemia está alta y cuándo la glicemia está baja, y cuándo consultar y cuándo poder controlarse en la casa, digamos. ¿Ya? Para eso existe otro aparatito que se llama glucómetro o hemoglucotest, también es muy conocido por hemoglucotest, ¿ya? Y que solo con un pinchacito, probablemente en el Instagram también deben haber videos de autotoma de la glicemia capilar. Y con un aparatito y con un pinchacito en el dedo podemos ver cómo están los valores de glicemia, y según eso también poder movernos, ¿cierto? Y ver hasta dónde podemos, si es que lo podemos tratar en la casa o tenemos que ir a algún centro de salud urgencia para poder ser tratados por un profesional. Los valores, los comento mientras tanto para que los pacientes vayan sabiendo, bueno, los valores. Idealmente en ayuna un diabético debiera tener entre 80 y 130, siempre menor a 130 de glicemia capilar. Y después de comer, idealmente 2 horas después de comer, debería tener menor a 200 de glicemia capilar, ¿ya? En cambio, una persona normal sí o sí tiene que estar menor a 100 antes de tomar desayuno o en ayuna. Perfecto. Ahí, bueno, es importante entonces cuidarse para no tener que estar comprando aparatitos en el caso de que alguien acumule Exacto. patología. Sí, Hay otra razón. sí, hay que considerar también que la diabetes y la hipertensión, si bien tienen esta carga genética, ¿cierto? Si mi papá es diabético, probablemente tengo más posibilidades de ser diabético, pero también son una adaptación a un estilo de vida no muy bueno que hemos llevado. Entonces, igual hay que ir viendo ahí cómo nos estamos cuidando ahora para ver cómo vamos a llegar después. Y esto abarca a todos, a todos, porque todos de repente ahí no somos tan adherentes a la dieta o a la actividad física, ¿cierto? Pero nos puede tocar a cualquiera.
Tú mencionabas, Constanza, algo súper importante que tiene que ver con la adherencia a los tratamientos y va más allá de seguir algún tipo de dieta o de controlarse la presión o la glicemia en el caso de la diabetes. También, y pregunto puntualmente por el tratamiento medicamentoso, los fármacos en el fondo, ¿cuál es la recomendación en ese sentido? Mira, las enfermedades crónicas, el tratamiento inicial, probablemente cuando recién se diagnostican, podrían llevarse con un tratamiento no farmacológico, ¿ya? Sabemos que la población en Chile no adhiere mucho a la dieta y a la actividad física inicialmente, por lo tanto, se les da una pastillita como al tiro, digamos, o en un periodo corto desde el diagnóstico para poder empezar a ayudar al cuerpo a la compensación de estas patologías. Claro, efectivamente, poder tomarse los medicamentos, ya sea para la diabetes, la hipertensión o la enfermedad crónica que sea, es súper importante. ¿Ya? ¿Por qué? Y que se tome el tratamiento, porque así también a nosotros como profesionales cuando hacemos el control podemos ver también dónde intervenir. Si un paciente no tiene buena adherencia y, por ejemplo, un paciente insulino requiriente me dice, me pongo la insulina día por medio y tiene una hemoglobina glicosilada, que es lo que nosotros medimos como parámetro de compensación, yo le digo, en lugar de subirle la insulina, por ejemplo, le digo, ya, intentemos poniendo la insulina todos los días, ¿qué le parece? ¿Ya? Entonces juega un rol súper importante la adherencia al tratamiento farmacológico para la compensación de esta patología. ¿Por qué? Porque así tenemos más espacio donde poder intervenir en el caso de que esta adherencia no sea tan efectiva. ¿Ya? Y ese es nuestro trabajo también, poder llegar a algún consenso con el paciente que ayude a mejorar la adherencia o a mejorar la actividad física o a mejorar la alimentación, etcétera. Perfecto. Ahora, otra de las enfermedades crónicas tiene que ver con las enfermedades renales, particularmente la enfermedad renal crónica, que a lo mejor es un poco más compleja porque cuesta que aparezcan síntomas ya cuando aparecen, de acuerdo a lo que nos han contado en otras sesiones, justamente, las personas están ya en una condición un poco más deteriorada. Pero aún así se pueden dar algunas recomendaciones para este tipo de pacientes que tienen que tener un cuidado importante ya con sus riñones para poder mantenerse de manera estable, ¿no? Claro, y precisamente van las tres enfermedades muy de la mano, ¿ya? Como hablábamos anteriormente, la diabetes puede provocar también nefropatía y que un paciente termine como consecuencia de la diabetes con una enfermedad renal crónica. Ahí, pero claro, efectivamente, y yo creo que las tres enfermedades de las que hemos hablado ahora son enfermedades que presentan síntomas cuando ya están como en etapas avanzadas o de intervención ya con fármacos. La hipertensión quizás es un poquito más amigable y genera algunos síntomas un poco más rápido, pero claro, efectivamente la enfermedad renal crónica, ¿cierto? Que es como la disminución de la función de los riñones, que principalmente cumplen la función de sacar agua, ¿cierto? Y de eliminar cosas de nuestro cuerpo. Cuando ya deja de hacer eso es porque, y cuando empieza a presentar síntomas, es porque ya están súper deteriorados. Entonces, siempre es importante también poder mantener las otras dos enfermedades compensadas para no llegar a afectar nuestros riñones, ¿cierto? Y ahí podemos ver algunos síntomas como, por ejemplo, que se empiecen a hinchar un poco las piernas, que se llama edema, o podemos ver también que disminuye un poquito la orina, ¿cierto? O que hagamos esta orina con un poquito de espuma, que llaman mucho la atención a los pacientes, y ahí sí o sí consultar y evaluar por qué está descompensada la enfermedad renal, si es que tiene regresión, si es que se puede ir, o que de frente es por consecuencia de la descompensación de las patologías como la diabetes, ¿cierto? O la hipertensión. Muchas veces compensando esas dos patologías los riñones funcionan mucho mejor. Súper. Un buen consejo. Así que va todo de la mano. Sí, exacto. Por eso es que hay que cuidarse en general con estilos de vida saludables y eso es transversal. Finalmente vamos a estar cuidándonos de cualquier enfermedad crónica, ya sea que como prevención o como manejo. Por lo menos eso es lo que hemos aprendido a lo largo de estas charlas que hemos tenido ya desde hace unos meses en Hablemos de Salud. Constanza, una pregunta importante es ¿en qué momento una persona debe ya decidir ir al médico? Ya el manejo de su enfermedad no puede ser en casa,
y tenga que necesariamente consultar con algún médico? Mira, de partida, todas las personas deberíamos hacernos exámenes preventivos para evitar ir constantemente haciéndonos exámenes y ver cómo está funcionando nuestro cuerpo, ¿cierto? A medida que va pasando tiempo, también vamos envejeciendo un poquito, siempre es bueno poder ir previniendo algunas patologías o estar más alerta. En el caso, por ejemplo, de los pacientes hipertensos, cuando ya tienen la presión muy alta, 180, 110, y están muy sintomáticos, tienen que consultar, ¿ya? Y por lo general muchos hacen esto de tomarse una pastillita extra, como de automedicarse, para que le baje la presión y controlarla en la casa, pero idealmente no haga eso, idealmente consulte, o si ya pudo controlarla la primera vez, vaya a consultar a su médico para ver cuál va a ser la siguiente línea de tratamiento. Ya todas las enfermedades tienen líneas de tratamiento, entonces ahí vamos subiendo de una a otra. Con respecto a la diabetes, como le hablábamos, ahí lo importante y lo que sí o sí tienen que consultar son las hipoglicemias. Eso no se puede dejar pasar, ¿ya? Sobre todo en los pacientes que ocupan insulina, ¿ya? Ahí requiere una revisión rápida. Si su glicemia está menor a 60, a lo mejor con 70 miligramos por decilitro en la sangre que da esta maquinita llamada hemoglucotest, podría manejarlo en la casa comiéndose un dulce, ¿cierto? O tomándose algún jugo azucarado o un vasito con azúcar para que le suba la glicemia un poco, pero si ya está bajo 60 es preocupante y ahí debe consultar, ¿ya? Porque puede bajar muy rápido y eso es una urgencia, digamos. Ya en el caso de que esté alta, por lo general los pacientes siempre refieren que cuando está muy alta y consultan cuando está en high, que ya está la glicemia sobre 500, 600, que eso es súper alto, y por lo general no presenta muchos síntomas. Ahí podríamos manejarlo en la casa si es que está en 300, ya 400 como máximo, pero ya si está muy alto igual debería consultar. Ya eso con respecto a las enfermedades que hemos visto. Y la enfermedad renal, la verdad, no tenemos mucho cómo medirlo, así que cuando, como tú bien decías, cuando está ahí... Pero las otras dos enfermedades, que es la presión, la hipertensión y la diabetes, si nosotros pudiéramos tener estos aparatos, si identificamos ciertos síntomas sobre cuándo consultar, es importante que logremos llegar al automanejo y que los pacientes sean educados para que ellos puedan también identificar cuándo deben consultar. Exacto. Constanza, una última pregunta antes de pasar a las consultas que nos llegan a través del chat. Tiene que ver con el contexto de la pandemia en general. No sé si hay algún mensaje que le podamos dar a las personas en relación a el autocuidado, digamos, frente a su enfermedad crónica, y también las consultas presencialmente ante los médicos, justamente para tener ese control de su enfermedad. Sí, mira, claro, como hablábamos al inicio, efectivamente las consultas por enfermedad crónica, y esto se ha visto a nivel mundial, no ha pasado solo en Chile, ¿cierto? Se han visto en desmedro debido a que todas las atenciones, el sistema sanitario las ha abocado a COVID. Pero es importante que no dejen de ver sus patologías crónicas, menos estas, si están descompensadas ya, porque pueden tener consecuencias fatales como un accidente cerebrovascular, un infarto. Si es que los diabéticos, por ejemplo, si es que tienen alguna herida en los pies, deben consultar. Eso no, es una urgencia y debe ser atendida de manera presencial. No es fácil llegar con una herida de pie diabético. Hay muchos pacientes, y a mí me ha tocado ver que no consultan por sus heridas por la pandemia o porque les da miedo, pero con los resguardos necesarios, con los elementos de protección necesarios, no deberíamos tener problemas, ¿cierto? Sobre todo ahora ya que la población se está vacunando y que los pacientes crónicos deberían ya estar vacunados también. Así que yo los invito a consultar, a no abandonar su tratamiento, a no abandonar sus controles, ya. Si es que les da miedo salir, hay controles por videollamadas, ya los centros de atención primaria están implementando contactos telefónicos con los pacientes, seguimiento telefónico o contactos por videollamada.
para no abandonar el tratamiento, siempre es necesario poder seguir con el tratamiento y poder ver cómo vamos. Un paciente crónico, si es que está compensado, un paciente hipertenso, debería hacerse exámenes una vez al año. No es necesario que esté, pero que se los haga, de manera preventiva que se los haga, porque de repente los medicamentos no dan suficiente y sabemos que también ahora con la pandemia se ha visto perjudicado el tema de la actividad física también, que es parte de estos pilares fundamentales para la compensación, ¿cierto? Así que eso, yo les hago la invitación a no abandonar su tratamiento y a consultar oportunamente con su equipo tratante. Muy bien, excelentes recomendaciones, Constanza. Vamos entonces a las preguntas que llegan por el chat. La primera dice, he intentado cambiar mi dieta, pero no tengo dinero para ir a una consulta privada y el sistema público se demora mucho. ¿Cómo puedo hacerme una guía? Por mi parte, algún consejo o buscar por internet. Sí, mira, hay muchas recomendaciones en internet de cómo es la alimentación de un paciente diabético, ¿cierto? Idealmente, lo que hace la nutricionista cuando la ve probablemente es hacerle una pauta de alimentación personalizada para ese paciente, pero en internet hay muchas guías sobre alimentación y yo le recomiendo a esa usuaria comer cada 4 horas, tener sus colaciones, ¿cierto? Que pueden ser fruta, alimentos lácteos, ya, evitar el consumo de pan, hay fichas tipos, digamos, en donde puede sacar de internet, pero lo ideal es que ella se mantenga comiendo cada 4 horas y a partir de eso disminuir la cantidad de carbohidratos, ¿ya? Carbohidrato llámese pan, arroz, papa, fideos. Perfecto. Preferir alimentos integrales también. Preferir Bien. alimentos integrales. Un punto. Hay otra consulta que dice, si mi papá es hipertenso y sabiendo que soy propensa, a cada cuánto debería realizarme exámenes para ver que mi hipertensión está bien. Hay exámenes en atención primaria también en los centros de salud, públicos y privados, que se llaman exámenes médicos preventivos y se deberían realizar una vez al año a los pacientes que no tienen patologías crónicas. Ya, yo le recomiendo a esa usuaria que se haga una vez al año su chequeo para controlarse la presión, para controlarse exámenes de sangre con perfil lipídico, ya, y como comentábamos también anteriormente, el estilo de vida saludable es lo que probablemente va a generar que ella no tenga hipertensión en el caso de que, o que la presente tardíamente. Súper. Aquí una pregunta bien interesante, dice, ¿es recomendable seguir los consejos de influencers sobre sus dietas o ejercicios, ya que muchos lo comparten a través de redes sociales? No, yo creo que no. Yo creo que no. Todos somos distintos, ¿ya? Y todos tenemos necesidades distintas y todos tenemos vidas distintas. Entonces yo creo que lo que hacemos nosotros cuando viene un usuario a consultar con nosotros es enfocarnos en el paciente, ¿cierto? Y en las necesidades del paciente, no en hacer un proyecto tipo. ¿Por qué? Porque todos los pacientes tienen distintos tratamientos, tienen distintas vidas, entonces yo creo que no, que el influencer es la vida del influencer y que él debería asesorarse por un profesional para poder seguir una dieta saludable. Hay dietas como esta, perdón si me equivoco, cetogénicas puede ser, que eliminan absolutamente los carbohidratos de la vida de un paciente. Imagínate un usuario con insulina, se puede hacer una dieta cetogénica, pasaría con hipoglicemia, así que no es recomendable seguir dietas de otros o es mejor asesorarse por un profesional. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿el pulso tiene relación con la presión arterial? La verdad es que no, o sea, no necesariamente si sube el pulso va a subir la presión arterial, ¿ya? Y viceversa. De repente nos ponemos un poquito nerviosos y puede ser que nos suba un poco el pulso y nos suba un poquito la presión arterial, o no, o puede ser que nos suba solo el pulso y la presión arterial se mantenga en los niveles normales. ¿Ya? Podría ser que la gente lo evaluara, pero eso tiene que ver con las pulsaciones del corazón por minuto. En cambio, lo otro es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Es como el esfuerzo del corazón. Perfecto. Y por último, llega un comentario en realidad
que lo voy a complementar además con un tip que nos dio un médico hace una semana. Dice, en relación con el control del sodio, una persona que nos comenta que lava normalmente el atún, la lata de atún, le quita el agua, digamos, para sacarle el sodio. Y el tip que nos dio además un doctor que nos acompañó hace una semana, decía que la medida diaria de sal debiera ser como el equivalente a la punta de la tapa del lápiz Bic, esa, justamente la puntita. Sí, Hay como una forma de ir midiendo y controlando la sal que uno consume. claro, efectivamente. O sea, la verdad yo desconozco si lavando el atún se sale todo el sodio, pero yo creo que parte debe salir. Así que al menos está haciendo, al menos está arrastrando algo, por lo menos con el agua que se lleva como esta agua de la conserva que viene llena de salmuera para poder conservar el producto, ¿cierto? Así que yo creo que es una buena medida dentro de que igual preferir alimentos como más naturales, digamos. Pero si no se puede, bien. Exacto. Bueno, hay muchas recomendaciones entonces para tomar en cuenta, aplicarlas, sobre todo si sufrimos de uno de estos tipos de enfermedades crónicas. Constanza, muchas gracias por tu presentación nuevamente, todo muy claro. No sé si quieres dar algún mensaje antes de cerrar. Reiterar a los usuarios de patologías crónicas que no abandonen su tratamiento, que nosotros ponemos el mayor esfuerzo en poder educarlos, en poder darles todas las herramientas que ustedes necesitan para enseñarles a manejar esto en su casa, para enseñarles a cómo, a cómo mejorar la conversación de sus patologías crónicas, pero finalmente ustedes son los que toman las decisiones de su vida. O sea, ustedes son los expertos en su vida, nosotros probablemente somos los expertos en las enfermedades, pero ustedes son los que aquí tienen la rienda de poder hacer los cambios. Así que eso, invitarlos y motivarlos también a que generen estos cambios que finalmente van a ser en pro de su mejor calidad de vida. Exacto, nos sumamos a ese llamado entonces. Gracias nuevamente, Constanza. Agradecemos también a todos quienes se conectaron a esta transmisión y como siempre les recuerdo que la grabación de esta sesión quedará disponible en los próximos días en el canal de Hospital Digital en YouTube, cuyo link pueden ya estar viendo en pantalla. Les compartimos igualmente nuestras redes sociales para que nos sigan y encuentren información sobre todas nuestras charlas en línea. Y para el próximo martes, ya 8 de junio, a las 14 horas, los invitamos para que hablemos sobre prevención y cuidado del cáncer de próstata. Así que atentos, conéctense y ahí los vamos a estar esperando. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo martes. Chao, chao. Gracias por la invitación.